Está estudiando, mira. ChatGPT. Con ChatGPT. Language. Voz 5 activada. Es como un nivel difícil de Manana. Es mañana. No se pone el año. Es fácil de estudiar. Bueno, chao, no sé. Sí te salió del alma. Voy a estudiar, no sé, mira, esta es la Lovely, Lovely, la pinté re, pero quedó re cute, mira, tiene los cachetitos así de Mechans, y acá también, le hice como una sombrita en el ojo, ¿entendés? Es como que acá tiene un violeta más oscuro acá. Bueno, chao chicos.